¿Te sientes sin esperanza? ¿Te cuesta confiar en las personas? ¿Tienes miedo al futuro? No estás solo. Hay una esperanza real para ti, una que no cambia, una que sostiene. Bienvenido a Esperanza en el Camino, un espacio donde personas reales comparten cómo encontraron vida y propósito en el Evangelio y la persona de Jesús. Hoy hablaremos sobre construyendo un hogar en Cristo. Bienvenidos a Esperanza en el Camino. En el día de hoy está con nosotros alguien muy especial que viene a responder, o mejor dicho, hablaremos sobre el siguiente tema: construyendo un hogar en Cristo. Usted se preguntará, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, para eso tenemos a Esteban La Rosa, quien está con nosotros, a ayudarnos a entender un poco más cómo podemos construir un hogar en Cristo. Bienvenido, Esteban. Muchas gracias, Geiel, y un saludo a todos quienes están escuchando. En primer lugar, darnos cuenta que está muy bien elegida la preposición, un hogar en Cristo. No es en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría, en nuestro conocimiento por tradiciones o por cultura. Es un hogar que está basado en Cristo. Y el hablar esa preposición es una preposición de lugar, de donde estoy en posición. Entonces, si construyo dentro de Él o sobre Él, la preposición del lugar que estoy adentro de Cristo, entonces lo voy a hacer de una manera que va a ser positiva. Mientras intentamos hacerlo en nuestros esfuerzos, ahí nos abrimos a un montón de posibilidades problemáticas. Vamos a fracasar posiblemente. Sí, es posible. Quisiera comenzar haciéndote la siguiente pregunta. ¿Por qué yo debo construir un hogar? Antes de pasar a la parte de en Cristo, ¿cuál sería la motivación de construir un hogar para mí como persona? ¿Por qué simplemente no casarme, tener hijos y ya, o como lo hacen hoy en día, que ni siquiera se casan, sino que se unen, tienen hijos y después a los 7, 8 años de estar juntos, entonces se casan si es que quieren o demás? ¿Por qué yo debo construir un hogar? Bueno, la construcción de un hogar es un plan que no nació de un gobierno o de una legislación, no nació de parte de un sistema económico para crear dominación de una persona sobre la otra, no de una agenda ideológica, no. Nació en el corazón de Dios, ¿no? Dios creó la familia. Dios creó la familia porque entendía que era el mejor lugar donde desarrollar las personas en forma individual y grupal y colectiva. Fíjate que incluso antes de crear la iglesia, Dios crea la familia. Interesante. Entonces eso ya te da una pauta de una institución creada, pero no desde los papeles legales, sino desde una unión espiritual, desde un pacto divino que une a dos personas, un hombre y una mujer, con un propósito en común de ser una sola carne y reflejar a través de eso la vida espiritual que los lleva a estar en comunión uno con el otro. A partir de eso se construye todo lo demás. Y una pregunta, o mejor dicho, quizás alguien que esté escuchando pudiera preguntarse, ¿eso funciona para ustedes que son cristianos? Ya, y eso es cosa del pasado, ya no hay que hacer eso. ¿Por qué tengo que casarme si puedo experimentar antes o ver si realmente va a funcionar? Como pasa en muchas realidades de que las parejas se juntan para ver si funciona, y si funciona, entonces nos casamos. Si no funciona, simplemente ya. La realidad muestra que ese tipo de acercamiento a la institución familiar es muy líquido, muy fluido, muy poco consistente, y la realidad muestra que ese tipo de vínculos dura muy poco, porque ya entramos con una falta de compromiso, una falta de solidez y de estructura y un sentido espiritual de la relación que lo hace algo pasajero en muchos casos y no va a durar. Por eso, cuando uno tiene un sentido espiritual, que esto no es una creación humana, es una creación de Dios mismo, con un plan, es completamente diferente,
porque tenemos que darle sacralidad, y es capaz que el término suena religioso, pero no intenta hacerlo, sino que es una unión sagrada, estamos hablando. Claro. Y cuando la unión es sagrada, uno hace todo su esfuerzo para mantener eso que es tan importante, vital, y que nos trasciende como individuos, que va a fijarse en el vínculo de otra manera, y no meramente como una transacción comercial, o de sexo, o de amor, o de tener hijos, o cumplir tareas. No, esto es una unión espiritual. En ese sentido, ya que tenemos una panorámica general, por así decirlo, de por qué es importante construir un hogar, hemos visto que no es algo que se han inventado los gobiernos, no es un método de control de población, sino es algo que Dios lo pensó y en su sabiduría entendió que así debe funcionar. La familia existe antes del Estado. Así es. Entonces, no podemos atribuirle al Estado o un sistema de gobierno la creación de la familia. Claro. Está pensado más allá de ello, ¿no? Es importante eso. Así es. Entonces me imagino que el reto sería que ese hogar esté construido en Cristo. Por supuesto. ¿Cuál sería o cuáles serían los retos para que eso sea posible? ¿Qué tendría que darse? ¿O cuál sería el escenario ideal para que eso se dé? En primer lugar, que los componentes, las dos personas que van a formar el matrimonio, ya estén con una relación personal fuerte, sólida y con prioridades espirituales antes de llegar a la relación. Okay. Si llegamos a la relación con esa falta de solidez espiritual, seguramente la construcción que vamos a hacer no va a estar basada en esos principios espirituales. Bueno, alguno me dice, bueno, pero nosotros nos casamos, no tenemos ese tipo de vínculo religioso o experiencia. Bueno, puede empezar a hacerlo ahora. Claro. En algún momento hay que tomar la decisión de poder construir bases diferentes sobre las que nos hemos parado y tal vez modelos aprendidos de tradiciones o culturas o estructuras que hemos heredado. En el momento que estemos previo sería lo ideal sería, claro, antes del noviazgo y lo demás, ya llegar con prioridades espirituales, para que juntos como pareja construyan una escala de valores que esté basada en Cristo. Y esa escala de valores basada en Cristo va a darle lugar a cómo vamos a expresarnos el amor uno al otro, cómo vamos a utilizar los recursos materiales, cómo vamos a criar a nuestros hijos, en qué vamos a usar nuestro tiempo. En fin, va a regular toda la relación, y de esa manera va a haber una comunalidad de intereses y propósitos y objetivos, que si no se establecen antes, va a generar todo un terremoto en el vínculo. Ya es difícil traer dos personas a vivir juntas con tradiciones, culturas y un origen familiar diferente, incluso cristianos, claro, implica todo un ajuste que lleva un tiempo y sacudones muchas veces. Sí, sí. Peor todavía y más difícil se hace cuando no hay valores espirituales comunes. O uno tira para un lado y el otro tira para el otro, y lo que uno piensa no va en coincidencia con un proyecto en común. Ahí se complica todo y es más difícil. Que Dios puede solucionarlo, lo puede hacer y lo hace, porque Dios restaura las relaciones. Amén. Pero si podemos evitar y ayudar a las nuevas parejas que se van formando, claro, ese camino sería lo ideal. Entonces, yo pudiera pensar que para tener un hogar en Cristo me basta solamente con ser cristiano. ¿Eso quisiera decir que ser cristiano es una garantía de que el hogar estará construido en Cristo? Por supuesto que no. Porque todos tenemos un proceso en nuestra vida de constante crecimiento y de sacar cosas que no están bien ante la presencia del Señor, y Él tiene que pulir nuestro carácter, trabajar con nuestra paciencia, con la expresión de el amor hacia el otro, el estar dispuesto a aceptar a la otra persona con sus situaciones personales y lo que viene, aprender a lidiar con la familia de la otra parte, la situación del contexto social, económico, claro, político en el que vivimos. Hay muchas presiones en que las personas estamos y no somos perfectos. Tenemos que admitir que no estamos en el cielo, estamos en la tierra, y la tierra está afectada por un montón de problemas que el pecado ha ocasionado, y aunque estamos con una relación personal con Cristo, vivimos en un mundo donde las expresiones cotidianas son de egoísmo,
son de recelos, son de codicia, son de buscar lo suyo propio cada uno. En fin, contra todo eso tenemos que trabajar todos los días, claro. Y nosotros lo tenemos ahí porque es patente. Entonces, es una lucha diaria, un trabajo diario. Claro, cuando estamos en Cristo las dos personas, va a haber una comunalidad de intereses espirituales que nos van a ayudar a mirar eso desde otro ángulo, con más paciencia, con más gozo, Claro. con más amor, con más, porque va a haber un fruto espiritual obrando en nosotros que nos impulsa a obrar de esa manera, ¿no? Entonces, me gustaría, Esteban, que ya has dado ideas para aquellas personas que quizás están en Cristo, que tengan una idea, pero aquellos que aún no han dado ese paso de venir a los pies de Cristo, ¿cómo pudieran comenzar? Quizás están escuchando y dicen, óyeme, yo quisiera tener eso en mi matrimonio o en mi relación de pareja, en la relación que tengo ahora. ¿Cómo yo puedo comenzar? Desde la realidad de que aún no soy cristiano, a veces voy a la iglesia, pero no soy cristiano, que digan cristiano. Primero que nada, la necesidad del nacimiento espiritual, de estar seguros de tener una experiencia personal en el vínculo con Jesús, en el que uno toma la decisión de dejar una manera de ver el mundo y empezar a mirarla de otra. Es lo que se usa en un término bíblico, es el arrepentimiento. El arrepentimiento significa que estoy caminando en una dirección, me detengo, dejo ese estilo de vida, esas maneras de pensar, esas maneras de procesar, me doy vuelta y hago un giro de mi vida y tomo otras prioridades, otros valores, otros principios de vida. Y hay un proceso de nacimiento espiritual, como dice Jesucristo, que es necesario que suceda en nosotros, en el que nos rendimos a la obra de Jesús en la cruz para abrazarnos de su obra poderosa para sacarnos de la vida de pecado y llevarnos a una vida espiritual donde ahora ya dejamos de estar dominados por el pecado y vivimos para Cristo con otro set de valores. A partir de ahí, entonces puedo empezar a construir. Porque muchas veces ante la pregunta que me hacía Hegel, capaz que los dos miembros de la pareja no son los dos los que toman la decisión, claro. Hay uno solo. Bueno, pero hágalo usted como miembro de esa familia. Comience a avanzar, dé el ejemplo de una vida transformada, trate a su esposa, a su esposo con amor, con respeto, con delicadeza, con un buen trato, con otros principios de vida demostrados no solamente en palabras, sino en hechos concretos en esa relación, y eso va a ir transformando y trayendo también a su cónyuge a los pies de Cristo en algún momento, Dios mediante, para que pueda también haber una relación transformada entre ambos. Y allí juntos empezar a trabajar. Es el día a día, es el someterse a Jesucristo, orar, leer su palabra, la Biblia, que entendemos que tiene la guía como el manual del fabricante para poder aprender principios bíblicos y empezar a aplicarlos en cómo trato a mis hijos, en cómo trato al esposo, a mi suegra, a mi suegro, a los vínculos que tengo alrededor, y eso va a ir construyendo otra realidad. Es un paso a la vez, no es que un acto de magia. Claro. Es un proceso de crecimiento y que debe hacerse día por día, constante, firme, permaneciendo en esos principios y estando unido a esos valores espirituales. No le estoy ofreciendo una receta mágica, le estoy mostrando un camino que seguir. Así es. Pareciera, y quisiera ir un poco cerrando, que hay que tomar una decisión. En ese sentido, ¿podemos tener algún ejemplo de las Escrituras que nos ayude a poder ver más claramente en la palabra de Dios si alguien tuvo que haber tomado una decisión en algún momento en su vida de querer construir un hogar con Cristo, el Evangelio o la palabra de Dios como fundamento? Sí, hay muchísimos. Constantemente la Biblia pone a las personas en encrucijadas en sus vidas para tomar decisiones. Y un líder del pueblo de Israel que se llamaba Josué en su momento tomó esa encrucijada en que estaba el pueblo. Estaba terminando ya cerca del final de su liderazgo activo y el pueblo estaba tomando decisiones de cómo vivir en el nuevo lugar donde se encontraban y tenían que tomar decisiones en base a qué principios vamos a vivir. Y Josué le dice al pueblo de Israel en ese momento, en la versión Dios habla hoy, por todo esto respeten
Al Señor sírvale con sinceridad y lealtad. Apártense de los dioses que sus antepasados adoraron a orillas del río Éufrates y en Egipto y sirvan al Señor. Pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a los que a sus antepasados servían a orillas del Éufrates, que era un río en aquella región, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra, otro grupo de personas que vivían en esa tierra donde estaban entrando. Pero dice Josué: por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Hubo una decisión, Claro. una demostración como líder del camino que estaba tomando y una oferta, porque el líder no impone, el líder le muestra el camino que se puede tomar y las bendiciones que se pueden obtener tomando esa decisión. Así que es una decisión personal de cada familia. Aún estando ese líder al frente de un pueblo, Claro. le daba la chance a cada una de esas familias que estaba allí de tomar su propia dirección. Y me gusta que Josué les pone varios escenarios. Sí, Aquí están estos dioses falsos, aquí están estas realidades falsas, estas ideas falsas, pudiéramos decir hoy en día en esta sociedad, que te brindan la falsa confianza de que esta es una relación que va a durar por mucho tiempo, porque nos amamos, nos entendemos y nos gustamos y vamos a estar juntos y demás. Sí. Pero él escoge otro fundamento que no es él mismo. No. Él dice, mi casa y yo escogemos a Dios. Sí, servir al Señor. Porque lo que demuestra esto es reconocer mi propia limitación, mi falta de recursos. Cuando vengan las tormentas, vengan los problemas, vengan las enfermedades, vengan las faltas de recursos, los problemas políticos, de contexto social en que estamos, va a haber cimbronazos que nos van a mover. Sin embargo, Josué dijo, bueno, ante todo eso, yo salgo de mí mismo, sirvo a Dios porque es la base sólida donde pararme para enfrentar toda esta realidad en la que estamos. Y ellos estaban entrando en una realidad muy dura. Claro. Enfrentar, había luchas, pruebas, batallas que enfrentar. Sin embargo, el asunto es dónde nos paramos para enfrentar todo eso como familia. Y Josué dice, esto se soluciona, se logra en el largo plazo si servimos. Y la palabra esta es importante. No está hablando de servirme de Dios, está hablando de servir a Dios. Así y a es. partir de que sirvo a Dios con mis talentos, mis capacidades, mis recursos, mis talentos, mi familia, es que voy a poder construir algo sólido. Así es. Yo creo que es una manera excelente de concluir este episodio. Gracias, Esteban, por estar con nosotros. Te invitaremos nuevamente aquí Con a mucho Esperanza en gusto. el Camino. Y que todos podamos servir al Señor y vivir con familias sólidas. Amén. Gracias por acompañarnos en Esperanza en el Camino. Si hoy algo tocó tu corazón o si quieres saber más sobre esta esperanza que transforma vidas, te invitamos a visitar transmundial.org/El Camino. También puedes llamarnos al 1-800-880-5339 o escribirnos a rtm@transmundial.org. Estamos aquí para escucharte, orar por ti y caminar contigo. Hasta el próximo episodio. Y recuerda, la esperanza no está lejos. En Jesús hay esperanza en el camino. Esperanza en el Camino es una producción de RTM Estados Unidos.